Cordial saludo. Vamos a hacer una aproximación conceptual a la historia, la memoria, el olvido y el mito. En este curso, como veremos, vamos a hablar no solo de una historia, sino en plural, de historias. Es decir, también hablaremos de la diversidad de formas de comprender la historia. ¿Por qué es algo problemático hablar de una historia única? Porque, entre otras cosas, estaríamos invisibilizando y silenciando las historias que se entretejen entre diversos contextos, entre diversos mundos y territorios, entre las voces y las prácticas sociales de sujetos y colectivos que construyen sus saberes, sus sentires y demás formas de comprender la historia y su realidad histórica, conocimientos que emergen entre las comunidades en movimiento y que reivindican su coexistencia en relación con otras, pero que a la vez levantan cuestionamientos frente a una historiografía o registro de la historia que pretende imponerse como discurso oficial desde la perspectiva de los poderes políticos, sociales, culturales, económicos dominantes. El concepto de historia sugiere diferentes sentidos y usos posibles de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Por una parte, se lo puede comprender como el devenir de los sujetos y de las sociedades en el tiempo y en el espacio. Así también significa los saberes y los sentires que generan las sociedades sobre el presente, el pasado y el porvenir. Pero también puede comprender la memoria social, aquella que entretejen en la relación los colectivos. Además, es necesario recordar que la historia se refiere en cuanto disciplina a un campo del conocimiento y al quehacer de quienes se dedican a registrar de múltiples formas y con diferentes métodos y herramientas lo que sucede. Allí es muy importante la escritura del acontecimiento o de las experiencias. El registro de la historia a través de la escritura se llama historiografía. Aquí en esta dinámica dialógica que se trata de construir en este curso, como lo veremos, no solo un profesional especializado sería capaz de participar en el proceso del registro historiográfico, sino que es necesario recoger, reconocer y acoger diversas formas de concebir y practicar la historiografía y también, asimismo, de comprender la historia. Esta aproximación a los conceptos de historia, de memoria, de olvido y de mito procura hacerse a través del diálogo con diferentes realidades, espacios y tiempos. Así nos aproximaremos a múltiples sentidos posibles acerca de estos conceptos a través de distintos casos y situaciones. Y así, antes que establecer una definición cerrada y dogmática o de transmitir alguna certeza indiscutible, se trata que cada concepto sea la ocasión de abertura al diálogo, la amplitud a las preguntas, a las significaciones, a la comprensión crítica y a la interpretación en relación con la vida y los contextos donde cada quien coexiste con otros. La memoria también implica diferentes maneras de comprenderla. Esta ha sido de suma importancia para la humanidad en diferentes épocas y lugares, y en diversos contextos y campos del conocimiento asume diferentes significaciones y sentidos, así como perspectivas posibles. Se puede recordar, por ejemplo, desde las neurociencias, cómo viene creciendo el interés en tratar de demostrar cuál es esa función vital de la memoria
como articuladora de distintos procesos cognitivos y sensibles. Pero también desde otros campos se ha tratado de indagar acerca de lo que es la memoria, como por ejemplo desde las ciencias sociales y humanas, donde también es muy importante la memoria colectiva, es decir, aquella que se construye en las relaciones sociales. La memoria vive la tensión entre la presencia y la ausencia. Presencia del presente que se acuerda del pasado desaparecido, pero también presencia del pasado desaparecido que hace su irrupción en el presente. Es posible hablar entonces de cómo la memoria ha sido fundamental en diferentes lugares y momentos para la vida humana. Es vital para los individuos y los colectivos en la construcción de identidades y de diferencias, y para cada sujeto en su vida psíquica y en sus procesos fisiológicos. Es interesante acercarse al sentido diverso que asume la memoria desde la antigüedad en diferentes épocas y lugares. Y así nosotros observamos entonces, por ejemplo, en la Grecia antigua, donde la interpretación mítica del mundo estaba aún muy presente, como la memoria era considerada como una diosa llamada Mnemosine, quien era considerada la madre de las musas. Su intervención en la vida social era fundamental para poder no solo conocer, sino también articular y relacionarse con lo que es, con lo que fue y con lo que será. Así, las potencias de la memoria se encargan de regular diferentes aspectos de la vida social y en cada sujeto. Mnemosine, la madre de todas las musas, se recuerda en el Teteto, ¿no?, de Platón, ofrece un don que es como la cera, donde todo cuanto deseamos preservar en la memoria se graba en relieve dejando una marca, como la de los anillos, correas o sellos. Así, preservamos nuestra memoria y conocimiento de ellos, luego podemos hablar de ellos, hacerles justicia, mientras su imagen permanezca legible. De acuerdo con esta reflexión, memoria y conocimiento están íntimamente vinculados. Sin la memoria no sería posible el conocimiento de la verdad, de lo que en la lengua griega se dice aletheia. Así, en el mito de que se evoca en los diálogos de Platón, se sugiere que las almas, cuando el ser humano, el ser mortal, muere, llegan al Hades y allí se encuentran las almas con dos ríos que hacen parte de un mismo flujo, de un mismo río. Allí se encuentra el río del olvido y el río de la memoria. Para beber del río de la memoria, las almas antes tienen que beber del río del olvido, puesto que sin el olvido por el que necesariamente pasan los mortales no sería posible rememorar. Solo les es posible beber de las aguas de la memoria a quienes, pese al mortal olvido en el que se encuentran, no han dejado de vivir y de rememorar con justicia cada acción y vivencia en relación con todos. Si bien en la Grecia clásica se da cierto auge de la explicación de los fenómenos y de lo que acontece en función a principios racionales, el logos y la razón no podrán apartarse del todo de la explicación mítica y de las intervenciones de estas entidades mágico-religiosas como Mnemosine o las musas. Como se lo verá más adelante cuando se hable al respecto del mito, las dinámicas, personajes, tramas, relaciones que aparecen en el mito son fundamentales para diversas sociedades y por eso es importante acogerlas y reconocerlas como parte de la historia de las poblaciones.
Si nos deslizamos a otro contexto distinto al de la Grecia antigua, veremos también que la memoria en otros contextos socioculturales asume sentidos que son de vital importancia para la sociedad. Así podríamos aproximarnos a las huellas de la memoria mítica en el contexto amazónico y observar, ¿no?, cómo esta memoria mítica que se inscribe y vive en diversos lugares entre la selva, por ejemplo, entre los tepuyes que conforman la serranía de Chiribiquete. Estas memorias conforman un lugar de memoria de suprema importancia para la historia del país. En síntesis, es posible observar que la memoria se concibe de diversas maneras, según el campo de estudio y las perspectivas, ¿no?, que se tengan en cuenta. Y es importante reconocer cómo las diferentes maneras de concebirla y experimentarla también se dan en el cotidiano de diferentes poblaciones. Se observa además que la memoria está viva, ¿no? Allí los colectivos inscriben sus experiencias, sus vivencias, sus cosmovisiones, sus prácticas sociales. Y por esto son fundamentales para la constitución social y para la lucha de diversos colectivos. Ahora hablaremos del concepto de olvido. Se trata de aproximarse a este concepto como aquello que no simplemente se viene a oponer a la memoria, sino que ambos conceptos se necesitan. Son, como suele decirse, concomitantes, es decir, que se acompañan. Olvido y memoria se articulan o actúan juntos. El trabajo de la memoria no cesa, justamente por darse en la lucha contra la imposición del olvido como la última palabra. Este trabajo de memoria es también el reconocimiento de la fuerza ineludible del olvido, el reconocimiento de la finitud y la muerte, es decir, de la muerte como inseparable de la vida. La fragilidad de los rastros, es decir, de los signos de la memoria, permiten reconocer la proximidad con la finitud que caracteriza a la vida. Así, quizás es importante recordar cómo el hecho, ¿no?, de que las inscripciones funerarias, ¿no?, estén entre los primeros rastros y signos inscritos en la memoria. Esto nos muestra cuán inseparables quizá, ¿no?, sean olvido y memoria, escritura y muerte. La fragilidad, la finitud, la exposición al olvido constituye a la memoria. La posibilidad de destrucción, de desaparecimiento, hace posible que la tarea y la exigencia de la memoria sea infinita. Esta fragilidad o posibilidad latente en cada archivo de destrucción lleva a pensar y a preguntarse también por cierta dimensión ética y política que implicaría la aproximación a la memoria. Solicita también reflexionar en cómo la historia se constituye a partir de ese diálogo entre memoria y olvido en una lucha contra el poder del olvido y la muerte. Mito. Otro concepto que se destaca es el de mito. Para comprenderlo, vamos a tratar de aproximarnos a diferentes perspectivas posibles de entenderlo. No solo se refiere a algo que sería opuesto a lo real o a cierta concepción de verdad, es decir,
No solo vamos a tratar de suponerlo como sinónimo de mentira o como una dimensión solo ficcional, sino que es necesario aproximarse antes que todo al mito como práctica social, como forma fundamental del lenguaje y de los modos como se viven, instauran y recrean las relaciones sociales, las significaciones, los marcos de interpretación y los modos de percepción del mundo a nivel colectivo y en cada persona. En diversas culturas de diferentes maneras, el mito ha permitido entretejer puentes con lo desconocido y ha ofrecido diversas explicaciones, a menudo de orden mágico-religioso, ante el misterio y el caos que somos. A través de sus diversos símbolos, correspondencias, tramas, personajes, se entretejen lazos, se regulan las dinámicas de la vida y se trata de responder a diferentes enigmas de la existencia. Eso que el mito cuenta no es simple pasado, porque jamás se trata de un presente fijo. Se trata más bien de una narrativa de los orígenes, que no cesa de reactualizarse y de encantar los sentidos de la vida cotidiana. Como se lo podrá observar más adelante en distintas situaciones y casos a los que nos aproximaremos en la tradición mítica amerindia en la comunidad de Genoy, entre los Andes, pero también en el piedemonte amazónico, en la comunidad Muinane. Los mitos no son simplemente una prehistoria, ni son solo el folclore de pueblos que se considera estáticos o carentes de saberes. Antes, por el contrario, es en el mito donde se puede valorar y se puede construir ese diálogo de saberes y sentires con las poblaciones que habitan estos territorios. Así, con el mito es fundamental y hace parte concreta de las historias de estas poblaciones, pero también es importante asumirlo y reconocerlo, comprenderlo como parte también de la historia política de Colombia, ya que la historia de Colombia no se reduce solamente a lo que inscribe la llamada República de Colombia, sino que se remonta mucho antes a los vestigios, a los rastros y a las voces de esas poblaciones que con frecuencia han sido excluidas, silenciadas o asimiladas. Así, a través de las narrativas míticas es posible observar cómo diferentes maneras de configurar el mundo de la vida se vienen dando y de qué manera se configuran en el presente las memorias de diversas comunidades. Por eso, como más adelante lo podremos observar con dos historias a través de las cuales vamos a tratar de dialogar, el mito, la memoria, el olvido y la historia, pese a diferenciarse, también entablan relaciones fundamentales para la comprensión de la realidad histórica de las poblaciones. Gracias. Hola compañeras y compañeros, es muy grato saludarlos en esta ocasión y continuar con esta exposición sobre estos conceptos que van a ser trascendentales para el resto de nuestro curso de Historia Política de Colombia. Quiero contarles sobre la relación entre los testimonios que leíamos anteriormente por parte de los y las habitantes de Genoy y lo que ha acontecido en este pueblo en los últimos 15 años aproximadamente, y la relación que guardan con los conceptos que tratamos en esta sesión, principalmente con los de memoria, olvido y mito. Primero contarles un poquito sobre
sobre el contexto de Genoy y la situación actual que se está viviendo allá. A finales del año 2005, el Estado colombiano declaró a Genoy y otras áreas aledañas al volcán Galeras como zona de desastre. Lo hizo sin que ni siquiera se hubiera presentado una erupción en este territorio durante estos años. Sin embargo, lo que se suponía iba a acabar con la vida de los genoyes, es decir, la inminente erupción del Galeras, y con su comunidad, es decir, el reasentamiento ordenado por el Estado colombiano, significó para los genoyes el despertar, como bien lo llamaba el profesor Romualdo Criollo, el volver a Mirichí. Este despertar se vio reflejado en el renacimiento de una antigua organización comunitaria, como fue el Cabildo. A finales del año 2007 se volvieron a elegir las autoridades del Cabildo después de 57 años de receso. Pero además de esta organización, el despertar de los genoyes significó la evocación de varios acontecimientos del pasado, donde habían tenido que afrontar situaciones críticas, tales como lo veíamos anteriormente en relación a la batalla de Genoy, que aconteció en su territorio en 1821. A continuación vamos a escuchar las voces de los propios habitantes del pueblo sobre estos sucesos, uno por parte de la señora Tulia Criollo, quien habitaba la vereda Huapamba, y otro en la voz del señor Quintín Mesías Luna, habitante de la vereda Nueva Castilla. Y eso sabía conversar mi papá, decía, cuando hubo la guerra que lo mataron acá abajo, pues a ese señor. ¿Al Valdés? Ajá, y entonces decía que ellos venían puesto esas vestiduras de túnicas que eran, decía, que no les penetraba nada. Decía, y eso, decía, solamente era la corona así, para que por ahí respire el cuerpo, decía, aquí la corona, lo demás todo, decía, tapado, cubierto. Conversaba a mi papá, decía, y una mujer, decía mi papá, una mujer, decía, pensar, decía, y hacerse de un bordo, y atinarle, decía, con la piedra y darle por aquí en la cabeza. Ya ve, entonces, y así mi papá sabía conversar, decía, y ustedes tienen que ser fuertes, decía mi papá. En esos tiempos, pues, todo, hasta la política, todo eso era más pues, por unas partes eran fregados. Y como aquí, el pueblo de aquí de Genoy son, pues, hasta ahora, todos son liberales. Liberales, ¿no? Eso sí somos, pues, todos liberales. Y de Nariño, pues, eran conservadores. Entonces, en tiempo de las elecciones, como todo el mundo tenía que ir a dar el voto a Pasto. Y ahí eran los insultos aquí, pues. A veces pasaban de Florida. De la primera a la segunda, ya después de la segunda tenían que pasar formaditos. Los de acá. Pues eso es como no habían carros, todos los sacaban. Y un policía de acá y otro de allá, y el padre a la cabeza, y sigue. Una vez los derrotaron de allá de la mina de arena. Ya los hombres ya se habían ido todos a las votaciones. Y no sé, pues allá en el Cuscungo, que le decían entrando a Pandía, cuando comparte el camino es para arriba y el por abajo. Ahí más allá sí que le decían la vuelta del Cuscungo. Ahí en reformado les dieron una pedrada, de allá del bordo les dieron tirado y le dieron una pedrada a un señor aquí, de los de aquí. Las mujeres salen encontrando el grupo que iba de los de Nariño, por aquí en la mina, y los cogen a pie. Las mujeres de Genoy son bravas. ¿Entiendes? Porque ahora se metieron ahí, se metieron los soldados. En la escuela. A la escuela. Y entonces la gente, las mujeres nomás, les echaron a echar piedra, pues. Y algunos los sacaron corriendo. Y otros, pues que no pudieron, esos fueron los que echaron balas para afuera. Claro, y mataron. Y mataron a una señora, le dieron, tenía que se agachar así en la esquina de la plaza, coger una piedra y le dieron el balazo en la cabeza. Veniendo de allá por el ramal que venían arrinconando la gente, pues y una muchacha jovencita, recién casada, puesto un saco rojo, pues que venía gritando, pues era de unas chapales, esas son gente alborotada, pues. Y le venía echando piedra y todo, pues, de acá de la escuela le habían hecho el tiro allá encima a la vuelta del otro, el ramal así por acá, no hay una casa de alto allá, tal vez era ese punto.
ahí la habían pasado, pues. Pero no todos los relatos que contaban los genoyes tenían que ver con batallas o enfrentamientos violentos. También aparecían relatos que se referían a un tiempo indefinido, y a hechos y personajes poderosos relacionados con el origen mismo del pueblo de Genoy. Es decir, se trataba de mitos de origen, tal como nos los cuenta la señora Pascuala Criollo, una habitante de la vereda Castillo Loma, a continuación. Mi abuelita me contaba que habían habido aquí unos conciertos que en un medio no lo podían pagar en un año ni en 2 años. Eran conciertos de unos ricos, ¿sí? Así seguía y no lo podían descontar. Y un rayo tremendo en el umbral de la casa. Entonces es que vino y el señor, el pobrecito, y los que estaban bien, conciertos ahí, es que a lo que cayó un niño y lloró pues como un niño cuando nace de una madre. Y el ligerito lo cogió en un llencito y lo cubrió. Hoy nadie conoce los wilkes, antiguo era en un wilke, es que lo metió en un wilke al niño, ¿no? Lo metió en un niño, otra vez ese trueno, ese candelazo ha sabido ser el hijo, ¿no? Y ese trueno que viene, ¡pum!, ese es el papá. Ajá. Entonces es que vino y ya lo cogió el niño y lo metió en ese wilke con un llencito. Y a lo que pasó la tempestad de rayos, es que cogió él y se fue a donde el padre. Al descubrirlo el padrecito, entonces es que en esa letra aquí, vean, en todo el pecho, es que decía, a donde cae este niño, tienen que salir los ricos, y los conciertos y tienen que tener su libertad. Y a donde cae el rayo, nadie lo van a ver. Ahí es la propiedad, es un sello. Y desde que le pusieron el nombre Juan Solarte Criollo, ahí vino el apellido de los criollos. Y esos ricos tocaron que dejar este territorio e irse. Entonces, vean, cuando ya ves que ellos cogieron y pues ya esos ricos se fueron, ya se destituyeron, y aquí se fueron y quedaron los pobres mayordomos, pero como ya así aquí en el pecho y acá atrás en la espalda decía que donde caía el rayo nadie era dueño, sino esos mayordomos, ellos eran los propios dueños de este pueblo que se llama territorio Genoy. Entonces así lo hicieron, ellos se quedaron ahí de dueños y esos ricos tuvieron que salir. Nos preguntamos por qué aparecían con tanta frecuencia estos relatos en el presente, y la respuesta tenía que ver con uno de los conceptos que estamos abordando justamente en esta sesión, que trata de la memoria. Siempre narramos el pasado desde el presente, por ende lo que acontece en la actualidad, en nuestra vida y en el de nuestras comunidades, define la manera como recordamos el pasado. Así, el resurgir de la memoria entre los genoyes solo puede entenderse por el momento que atravesaban como pueblo, amenazados por su desaparición, no tanto por el Galeras, sino, como lo he venido diciendo, por las medidas inconsultas del gobierno colombiano. Por eso no solo recordamos solamente por recordar, lo hacemos con una finalidad en el presente. En su trabajo de historia etnográfica en Cumbal, la antropóloga Joan Rapaport nos dice justamente que la memoria no solo se mienta para deleitar, sino para estimular a la gente a la acción, ya que lejos de ser una simple selección de palabras sobre el pasado, las historias evidencian la necesidad de una militancia en el presente. Esto nos muestra cómo la memoria puede ser una herramienta política importante, ya que al partir de las motivaciones afectivas y selectivas del presente participa de las tensiones sociales y políticas en las que estamos inmersos. La memoria además es diversa. Eso lo miramos, por ejemplo, en las diversas o en las múltiples versiones en relación a la batalla de Genoy. Se expresa en las distintas maneras como unos hombres y mujeres recordamos el pasado. En Genoy, por ejemplo, en relación a la batalla, vimos que si bien se refieren a un mismo hecho y a un mismo acontecimiento, se cuenta de maneras distintas, ¿no? Sí coinciden en destacar el papel de una mujer, la chichera, sacando del olvido otro de los conceptos que estamos abordando en esta sesión, el papel de este personaje, sin duda desconocido, pasado por alto o no tenido en cuenta por la historiografía. En la memoria también se mezclan múltiples tiempos. No va del pasado al presente como en una línea temporal definida. Así vimos como en los relatos de la gente de Genoy se mezclan hechos sobre la batalla, pero también se habla de personajes posiblemente muchísimos más antiguos. Pero también
En los relatos de los genoyes aparecen historias sin tiempo definido, que nos cuentan sobre el origen de sus antepasados y de su visión del mundo. Por ejemplo, la señora Pascuala Criollo hacía referencia a los diablos que habitan en la parte alta del Galeras. Ya la historia de un personaje fundamental para los genoyes. Se trata de Juan Criollo, o como también se lo conoce en el pueblo, Juan Rayo o el Guaguarrayo. Los genoyes dicen ser hijos de Juan y de la Virgen del Rosario, representada en una pequeña figura de esta Virgen que cuentan remaneció o apareció repentinamente en un lugar que conocen como Sachapamba. Sachapamba era un lugar muy importante para la gente de Genoy porque antes de que existiera el acueducto era el sitio donde se abastecían del agua, es decir, es un lugar donde hay numerosos nacimientos y ojos de agua. Se dice en Genoy que cuando el rayo, es decir, cuando el volcán está furioso, solo la Virgen del Rosario, es decir, su esposa, puede calmarlo. Por esa razón, cuando el volcán amenaza con hacer erupción, la gente del pueblo acostumbra a subir en procesión la Virgen del Rosario hasta las bocas del Galeras. Esto fue lo que hicieron los genoyes en 2005, cuando se reactivó el volcán. Hicieron una procesión que incluso grabaron en video, llevando la pequeña figura de la Virgen hasta las bocas del Galeras. Sin embargo, para el Estado colombiano y para instituciones como Ingeminas, esto no era más que una creencia sin sentido. Trajimos este relato para mostrar la importancia del mito en la comprensión del pasado, pero también para dar cuenta de cómo el territorio, en el caso de los habitantes de Genoy, el volcán, es un centro de memoria. Podríamos decir que es el texto donde se lee y se escribe la historia.